Buen día, bienvenidos de nuevo a este espacio de Postdata Editores y lostubos.com. Hoy estamos aquí reunidos con dos personajes de la fotografía mexicana para hablar un poco de cuál es el lugar del retrato fotográfico en la era del selfie o en la era digital. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, te agradezco la invitación. Oscar, me encantaría preguntarte ¿cómo relacionas tú la historia del retrato fotográfico con una herencia pictórica? Fíjate que cuando nace la fotografía en el siglo XIX, los primeros el primer enemigo de la fotografía fueron los pintores, porque se dedicaban a hacer camafeos, pequeñas pinturas. Entonces, los pintores que se dedicaban a hacer camafeos empezaron a tomar la fotografía. Por eso, al final del siglo XIX, hay muchos fotógrafos que tuvieron la pintura como base. Y yo siento también que a raíz del tiempo, Margaret Cameron también hay una base de que tomaron conciencia plástica hasta nuestros tiempos. O sea, hay gente que toma ciertas bases de poses que están regidas por la pintura, ¿verdad? Por ejemplo, hay un caso, el caso de August Sander, que es un fotógrafo alemán que yo siento que tiene una función plástica en su trabajo y que tiene raíces en la pintura, ¿verdad? Cosas que no se ven muy claras, ¿verdad? Pero sí existen aspectos de esto, ¿verdad? No sé, ¿qué opina? Sí, pienso que la pintura influyó primero a la fotografía, ¿no? Así es. Y luego después la fotografía A la pintura. Influyó a la pintura. Entonces, pero la fotografía se ha alimentado mucho de la cuestión pictórica, ¿no? Como dice Oscar, por ejemplo, August Sander, que usa el primer plano en foco, ¿no? Y siempre desenfoca así. Yo antes pensaba que era por la luz europea, esa luz alemana, ¿no? Pero es el estilo, ¿no? Sí, de hecho yo tengo un proyecto que se llama Epitelio Project, que mis reminiscencias son pictóricas. O sea, casi todos los fotógrafos, pintores que yo he revisado son esos, pintores, ¿no? Bueno, en esta ida y venida entre lo que le da la pintura a la fotografía y lo que da la fotografía incluso a la pintura contemporánea, así es. Me gustaría saber cómo generan ustedes composiciones fotográficas pensando en que los espacios de reproducción se extienden más allá de una galería o de un catálogo. Bueno, qué bueno que preguntes eso. Yo siento que la fotografía no empieza cuando se toma la fotografía ni cuando se expone. Yo siento que es más amplio esto. Yo siento que la fotografía remite a investigaciones, remite hacia un libro. Y yo siento que el libro en particular es uno de los modelos idóneos para exponer la fotografía, más que una galería. Entonces yo siento que en el quehacer de todo fotógrafo debemos estar enfocados también a tener otros propósitos como fotógrafos. O sea, pensar en proyectos editoriales, en procesos de investigación y también de exponer, pero no es lo más importante, ¿verdad? A mí me interesa mucho, por ejemplo, cuando hago un proyecto de fotografía, primero me la paso años recorriendo las calles, recorriendo los lugares pero nunca pienso en que voy a ir en ese momento con la cámara, ¿va? Como muchos fotógrafos que traen su cámara colgada y que quieren fotografiar como con el celular, no instantes, espérate, pues yo nunca cargo, es muy remotamente cargo una cámara fotográfica, porque mi trabajo es más observar, mirar, conectarme, relacionarme con las personas, emborracharme con ellos, comer tacos. Y a veces mejor, en vez de hacer una foto, escribo una historia de lo que veo. Pero finalmente hago la imagen, cuando ya, como dice Oscar, cuando ya investigué la luz, el sol del verano, el sol del invierno, cuando ya investigué las ventanas por donde voy a hacer la foto, por donde entra la luz, cuando ya tengo a las personas que voy a fotografiar, entonces ya es cuando, pues ya nada más llevo la cámara y ya, se hace el trabajo. Pero está todo eso atrás, ¿verdad? Y aún así esas fotos las guardo mucho tiempo
como una especie como un queso, ¿no? Que se va curando. Fermentando. Que se va fermentando. Digo, bueno, esta foto sí puede servir porque este barrio ya no existe, ¿verdad? O porque ya no existe esta cantina. Entonces ya es cuando yo las voy a subir en este caso, a las redes sociales, ¿no? Así es. O a exponer. Entonces sucede eso. Sí. O sea, no, yo no tengo prisa, pues. No tengo prisa de nada. Muy bien. ¿Ibas a decir algo? No. Para mí es importante lo que comenta Aristeo, porque de repente vemos mucha tecnología en la pintura y mucho caso de redes. Y el trabajo, por ejemplo, en mi caso, que me gustan los fotógrafos que estoy revisando, casi está más alejado de eso. O sea, el trabajo que yo reviso son fotógrafos que usan cámara grande, formato grande de 8x10 o de 4x5 en formato análogo. Y que están revisando la ciudad, están haciendo iconografías que son tradicionales para la fotografía, que es el paisaje o el retrato en particular, ¿verdad? Que para eso se requiere mucho más tiempo, ¿verdad? No cargan una fotografía digital que siempre están disparando. Entonces diríamos que la principal diferencia entre esta herencia visual de la fotografía es la paciencia, la templanza, la velocidad, proyecto. La velocidad. Juan Rodrigo Yaguno, en particular, él dice algo muy interesante. Él dice que el mismo momento de crear la fotografía, para él está haciendo fotografía. O sea, en un momento de estar con la persona retratada, generar su cámara, el tiempo que se da. Él sabe que no va a tomar más que 3 fotos, 4 fotos. Porque está tomando foto con placa de 4x5. Entonces yo siento que es un caso de velocidad. Que las redes sociales, la tecnología nos lleva a hacer esto más rápido. Y yo siento, por ejemplo, el caso de Richard Leroy, él construyó una cámara, que son 2 cuartos, construyó una cámara oscura, donde toma fotos directamente de cuerpos desnudos y las reproduce en un papel fijándolo con una cámara oscura. Y para hacer eso pues se requiere mucho tiempo, programar y todo eso. Se están volviendo a técnicas del siglo XIX, ¿verdad? O principios del siglo XX. ¿Y a qué creen que se deba este retorno o esta nostalgia por estas técnicas? En mi caso, no sé, Aristeo, a la banalidad que ves una fotografía digital. O sea, como decía Benjamín, en la era de la reproductibilidad, yo siento que se exageró mucho. O sea, una foto la ves banalizada en las redes en un momento dado. Ellos regresan a tener la foto única, a tener una impresión única, que solamente la vas a poder ver en un museo o en el momento en que ellos la reproduzcan en la promoción. Es decir, tratan de tener este velo de que la foto no se banalice. Eso es lo que yo pienso. A ver, no entendí muy bien, pero tiene que ver un poco con, ahora que estuve en la Ciudad de México, visité a varios coleccionistas y me querían comprar fotos, pero de plata gelatina. Exactamente. O sea, Okay. No digitales. Dicen, no, yo no quiero digitales, no quiero saber nada de eso. sí, en el mercado, tú ves el mercado de segunda mano y el que reina es lo análogo. O sea, ves los grandes salones de fotos en Europa y lo que reina es la fotografía análoga. Por eso hay un debate que yo siento que ya es que ya se superó, que es el del análogo y digital. A mí me gusta mucho la fotografía digital, pero también me gusta mucho la fotografía análoga. O sea, colecciono fotografía de Aristeo, fotografía análoga, colecciono fotografía de Yaguno análoga. Me gusta también tomar... De hecho, por ejemplo, yo trato de hacer 2 géneros que a veces no son tan comunes, que es el retrato y el paisaje. Y porque me gusta hacer mucho foto en estudio. Pero también cuando tomo un paisaje, a mí me gusta mucho la tranquilidad de salir al campo, de no tener un tiempo. O sea, hago foto rara que Aristeo sí hace, es tomar lo urbano. O sea, no podría yo hacer... Aristeo tiene esa característica de tomar lo urbano y para eso se requiere cierta capacidad, que Aristeo la tiene. O tomar las fotografías que Aristeo hace en las noches, en las cantinas, o sea, yo no lo haría. Se requiere cierto tipo de danza, cierta predisposición, ¿verdad? Y que Aristeo sí la tiene. Con lo que están comentando, con lo de la galería y con esto, me estoy acordando de una cita de Susan Sontag, bueno, ya siglo XX, ¿verdad? Sí, Se ve el sí, peso del sí. siglo XX, porque justamente está diciendo que la fotografía se vuelve un fetiche. Así es. Porque es doblemente objeto, porque Así la es. tenemos ahí en nuestras manos. Entonces,
si esa parecía ser una de las cualidades inherentes a hacer fotografía o coleccionar fotografía, queda como cuestionable cuál es el fetiche ahora Así es. en la fotografía digital, o sea, ¿a dónde se traslada el objeto? Sí, fíjate que yo discutía mucho con Ricardo Elizondo. Ricardo Elizondo no era fetichista. Él buscaba el documento como evidencia. Y sin embargo a nosotros nos gusta mucho ver unos originales de Desiree de Lagrange, que son foto plata gelatina, que tienen una fotografía que tiene 120 años, o un daguerrotipo. Entonces sí, hay cierto tipo de fetichismo en la fotografía. Y precisamente estas gentes están haciéndolo para eso. De hecho, hay gente que están hacer fotograbados, que es más antiguo que la plata gelatina, ¿verdad? Reproducir las fotos, hacer una placa de metal e imprimirlas, ¿verdad? No sé qué opinas. Pero, bueno, pero yo ahí veo, bueno, una cosa es que rescates las técnicas antiguas, como eso que dijiste como, no sé, ¿estás hablando de eso? Sí, ¿no? fotograbados, sí. Sí, por ejemplo, eso de fotografiar esas técnicas, ¿no? Viejas, Así ¿no? es. Pero, ¿es rescatar una técnica o es arte? O sea, porque ahí digo, bueno, pues, Sí, no, yo... pues puede ser rescatar una técnica, no quise que sea Sí, arte, por ¿no? ejemplo, vamos a poner el caso de Carlos Jurado. Carlos Jurado retrata, hace fotografía con puras fotografías estereopeicas. Entonces él crea una fotografía que tiene esa añoranza cuando la fotografía en sus inicios. Tú la ves y dices, "Oye, parece que esa la tomó hace 100 años, ¿no?". Pero él la acaba de tomar, porque trata de buscar eso, ¿verdad? O Foncuberta, que hace fotografía que parece fotografía encontrada. Encontraron fósiles o encontraron un animal ficticio, ¿verdad? Sí hay, o sea, el arte en sí mismo es fetichista. O sea, eso tú dices, ¿por qué ahorita? ¿Cuáles serían las causas del fetichismo? Ahorita. ¿Hacia dónde se ¿Hacia dónde se el dirige? fetiche? Bueno, fíjate que yo todos los sábados acudo a un lugar de antigüedades. Hay algo que se llama la concupiscencia, que es este placer que te da por poseer las cosas, que va un poco más allá del fetiche. Y yo he visto padres, curas, que van a comprar cosas. O sea, para ellos es un pecado de la concupiscencia, ¿verdad? Hay algo que a los que nos gusta, si no se trata de rescatar ni hacer las cosas. Yo digo una cosa, el pasado solamente hay que revisarlo siempre y cuando pueda tener la capacidad de moldear el presente, si no, para nada, ¿verdad? En ese sentido. Parecería que el arte contemporáneo y la fotografía contemporánea a veces se toman permisos de revisar el pasado como pretexto creativo, Sí, ¿no? así es. O sea, estamos viendo, bueno, es que las vanguardias ya se volvieron anacrónicas, o sea, estamos viendo que ya es viejo eso de ser muy contemporáneo. Yo creo que eso. Claro. El problema es de que como ya se agota, o sea, ya no hay de dónde sacar las cosas y se empiezan a revisar. Entonces, pero yo pongo ese tamiz, que de hecho no lo inventé yo, lo dice Walter Benjamin. El pasado solamente hay que revisarlo si se puede tener la capacidad de moldear el presente. Si no, ni para qué. Bueno, me interesa también que dialoguemos en torno a la definición de realmente qué se trata hacer fotografía, porque aquí estamos hablando de pronto que hay una nostalgia por los medios y por las técnicas antiguas, y también vemos que hay una emergencia por solamente tomar en automático. Pero me estoy acordando de un proyecto, nada más que ahorita no tengo la artista en mente. Probablemente vieron algo de esto. Es una artista, me parece que de Argentina, pero vive en Estados Unidos, y empezó a trabajar un proyecto de corte fotográfico en Instagram. Okay. Empieza a hacer fotografías en esta como genealogía de Cindy Sherman, en la que ella posa como si fuera una de las típicas chicas que generan muchos hits y se vuelven influencers. Así es. Y entonces lo lleva a tal grado que incluso hace una story en vivo donde le dice como a sus seguidores que se va a hacer una cirugía plástica. Así es. No sé si identifican a... No, a pero esta tengo chava. otro artista que es hombre, que todos los posts de Instagram los reproduce él en un formato 10 veces más grande o 20 veces más grandes. Mira, Aristeo y yo le hemos discutido muchas veces sobre qué es realmente la fotografía. Es muy difícil. Hay videos donde ridiculizan cuando tú tratas de definir algo que es hasta cierto punto a veces hasta inefable.
Pero sí, para mí sí es cierto también, por ejemplo, la construcción de un lenguaje fotográfico es parte de esa fotografía. Por ejemplo, Aristeo lo tiene. Aristeo desde que empieza a fotografiar tempranamente, ya lo tiene. O sea, Aristeo no se tardó ni anduvo alucinando en buscar cuáles eran sus elementos fotográficos a retratar. Él lo tuvo alrededor de él, la proximidad. Y es algo con lo que yo también estoy de acuerdo. Yo estoy interesado también en la ciudad. Todo aquello que me remita a la ciudad, ya sea fotografía antigua o fotografía contemporánea. Entonces, eso también tiene que ver de que si es posible hacer un lenguaje fotográfico con eso, si es posible. Por ejemplo, si tú revisas los fotógrafos más importantes de Monterrey antiguos, pues no expusieron en una galería, o sea, Eugenio Espino Barros. Entonces, el propósito yo siento que es la construcción de un lenguaje fotográfico que trascienda, y que trascienda a tu comunidad. O sea, ese es lo que yo siento que podría ser la fotografía, ¿verdad? No sé. Pues yo pienso que sí, lo que dice Oscar, o sea, se construye un lenguaje fotográfico a base de ver muchas imágenes de otros fotógrafos, de leer novela, de poesía, de música, se va construyendo tu propio lenguaje. En este caso yo pienso que me formé mucho con la pintura, con la literatura y con el cine. Sí. Más que como fotógrafo, ya cuando empecé con la foto, ya empecé a conocer quién era Álvarez Bravo, Cartier-Bresson, pero sí lo usaba como referencia, ¿no? Pero sí, pienso que sí formé mi lenguaje. Yo digo, es que ahora se me hace veo a los chavos nuevos, ¿no? Que toman un curso de foto y al año ya andan exponiendo porque ya son artistas. Digo, no, ¿cómo? O sea, ¿dónde está ¿sí me explico? O sea, Por ejemplo, yo no concibo que alguien vaya a Cuba, y eso lo hemos discutido mucho, Aristeo y yo, y haga un ejercicio de tomar Cuba y exponerlas aquí. Solamente lo concibo si tú trabajaras por una agencia que produce noticias. ¿Sí? O sea, no concibo esta cuestión de no poder no agotar la ciudad. Hay una cosa de buscar como el exotismo, claro, para poder de alguna manera... Claro. Es más fácil hacer eso, pero también, por ejemplo, yo no veo desde hace mucho tiempo que hayas hecho un registro de los metros. O sea, no hay todavía esa éfrasis del metro. O sea, hace falta que veamos la ciudad. Por ejemplo, el caso de Aristeo, el caso de Yaguno, el caso de las esferas más altas, lo están registrando. Y Aristeo está registrando su entorno. Y hay gente que no tiene esta capacidad y va y sale al exterior a tratar de buscarlas. Que no está mal si tú fueras fotógrafo de Magnum, ¿verdad? Que es esta agencia importante de fotos. Bueno, entonces queda también ahí un tema que de hecho revisamos la semana pasada, en el que se decía que a los artistas no les interesa transitar ni trabajar sobre el espacio público. Pero, ¿a qué artistas, verdad? Claro. ¿Qué piensas tú? no sé, Se denunció esa problemática de que gestores culturales no encuentran artistas que estén interesados en trabajar sobre el tema del espacio público. Sí, hay Perdón, ¿se refiere a que andes, por ejemplo, tomando fotos en la calle o cómo? No, intervenir los espacios públicos. O reflexionar sobre el estar, el transitar, lo que hay, ver a las personas. Fíjate, las dificultades. Yo estuve viendo tu programa y yo destaco dos cosas. Una cosa que estoy de acuerdo es el clima de la ciudad, es lo que ellos ponían, que no es lo mismo aquí que en el DF. Y también decían un poco también, que los espacios públicos ya son privados. Entonces, los artistas, yo no sé de qué manera, bueno, de manera conceptual, yo sí creo que hay que intervenir en el espacio público. O sea, el espacio que nos pertenece, ¿verdad? Fotográficamente no sé de qué manera lo puedo hacer, pero sí debería tener el artista una obligación de hacer eso. ¿Bueno? Sí, a eso que dices tú, que es muy importante, ¿no? El clima, ¿no? Sí, bueno. Pero sin embargo la gente se mueve. Sí. Ahora, es bien interesante. A mí la ciudad, yo veo la ciudad estaba fea en los tiempos que yo la he vivido. La estamos modificando, no sé si para bien o para mal. Yo siento que había cierto punto para mal,
pero es nuestra ciudad, o sea, eso es lo que tenemos, ¿verdad? Ese es el calor que tenemos. Entonces yo siento que la ciudad nos da mucho, o sea, nos ha dado grandes artistas, nos ha dado empresas, nos ha dado talentos. Yo siento que sí es un proceso de investigación. Creo mucho yo en lo que nos da la ciudad, ¿verdad? Bueno, y retomando esta cuestión como de el artista que vive en la ciudad o encuentra cosas que no hay en la ciudad, quisiera hablar de, no sé si llamarlo un proyecto, pero lo quiero ver como un proyecto, de este ejercicio que está haciendo Aristeo en Facebook, sobre todo, de retomar su archivo fotográfico y acompañarlo con una narrativa que creo que extiende o de alguna manera le da otro lenguaje. Amplifica la pieza. ¿Crees tú, Aristeo, que puede hacerse arte, como retomando el tema de esta chica que utilizó Instagram para hacer un proyecto fotográfico? Ay, yo empecé haciéndolo así porque quería contar la historia porque es que yo convivo mucho con las personas que retrato, o con la calle, o con las cosas, ¿no? Entonces, como empecé a hacerlo, pues porque dije, pues sí, tengo que decir algo sobre eso, sobre todo de que de repente la gente ahí que retrato, que los encontraron, pues se morían, ¿no? Al año, 2 años, ¿no? Pues empecé a hacer ese... Yo no sé si esté bien, yo lo único que sé es que yo no lo hago con el afán de que se considere literatura, ¿no? Simplemente es como crónicas, a veces tengo que agregarle, son ficcionadas, ¿verdad? Digo, así yo lo puedo explicar, ¿no? O sea, a lo mejor Oscar lo puede ver de otra forma, ¿no? No sé. Yo no estoy muy de acuerdo. Yo siento que sí es un proceso artístico. Yo siento, bueno, Aristeo odia a los hipsters, pero él es un fotógrafo hipster, o sea, anda tomándose unos tacos, comiéndose unos tacos dorados y va y le toma una foto. Yo siento más el trabajo donde tiene más rigor. O sea, los cuentos que pone donde tienen un rigor, yo los admiro profundamente y me gustan enormemente. Y cuando una fotografía más rigor. Pero no me gusta este registro banal de la ciudad que a veces lo hace. Y a veces tiene seguidores. O sea, yo siento que no deberíamos hacer mucho caso a los seguidores. Y a veces se ve que se le hace mucho caso a eso. Yo siento que los detractores más importantes que pueden hacer para el trabajo de registrar la ciudad es al que debe hacerle caso a esto. En este caso a mí, o sea, no te creas. No, pero digo, él sabe que los cuentos que hace construidos son maravillosos. Pero los otros que hace, donde hace una crónica que él hace por la ciudad, yo siento que en mi caso banaliza su quehacer. Aristeo es un consagrado de la fotografía aquí. Entonces, yo siento que banaliza, lo pone muy inmediato a cierta gente. Y a mí no me gusta, en mi caso. Sí. Bueno. Es que, perdón, ya, por ejemplo, anoche supe de un señor, anduve siguiendo a un señor que yo lo había visto, que es un empresario que reparte dinero y café y pan a los indigentes. Lo he visto varias veces y dije, chico, y lo quería escribir anoche mismo, pero dije, no, si no lo quiero hacer bien hecho el texto. Aristeo está haciendo estas cosas a las 2 de la mañana, porque trae estas historias, o sea, si tienes esta necesidad de narrar o tomarle fotografía, eso yo lo veo bien. Sí, pero hazlo de un proyecto más serio, con orden y con disciplina, ¿verdad? Cierto. Las redes banalizan todo, porque te comparan con otras gentes. Y la gente piensa que él no lo escribió. Hay gente que lo retoma sus cosas para publicarlas como si fueran de ellos. Entonces eso es lo que hace. No hay cierta autoría, o sea, la cuestión de autor. Eso se da en las redes mucho. Entonces, pero bueno. Mucha copia. Pero bueno, eso es lo que nos da las redes, esta banalidad. Muy bien. Finalmente nos va a quedar pendiente para otro momento discutir sobre qué entendemos como ese lenguaje fotográfico que pensamos que deberían tener los fotógrafos emergentes. Así es. Pienso, nada más para cerrar, ya que tomaron a Foncuberta, pienso en este ejemplo que da él de una fotógrafa, Penélope Úmbrico, que cuando siente esta pulsión por tomar un atardecer, dice, bueno, ¿para qué tomar otro atardecer? Claro. Y se dedica a hacer una investigación sobre los atardeceres que se suben a esta nube fotográfica que es Flickr. Así es. De hecho, esa recomendación también se la hace Lisette Model a Diane Arbus. Nunca tomes una fotografía si no te duele el estómago. Y así es.
¿Para qué volver a hacer lo mismo? Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos No, hoy. gracias a ti. Gracias. Como siempre, Un es placer. un gusto, un Gustazo. placer. Espero verlos por aquí. Yo siento como que le faltó mucho a esto. A ver si otra vez nos invitas para hablar Claro más. que sí, no, para- sí y falta, con falta, cervezas. Sí, pero falta faltó algo ampliar ahí. el tema todavía. Muchas gracias, Violeta. Perfecto, muchas gracias por Gracias. acompañarnos. Gracias.